Después de la repetición de las elecciones en el extranjero, el Movimiento Construye se consolidó como la segunda fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Esto tras alcanzar 28 escaños. ¿Está la bancada de Construye dispuesta a dialogar con todos los movimientos dentro del Parlamento? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Sofía Sánchez, asambleísta electa por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes y un saludo a su audiencia. No hay una mayoría legislativa. Bueno, se considera como mayoría legislativa cuando una bancada tiene 70 votos con los cuales puede aprobar cierto tipo de resoluciones, ¿no? Pero ya empiezan a haber acercamientos, empiezan a escuchar. Estábamos hace un momento con Gisela Garzón, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, y dijo algo claro: también está dispuesto a conversar, pero no van a cruzar líneas rojas, dijo. Y esas líneas rojas se refería a su movimiento, al Movimiento Construye. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar con todos o también tienen líneas rojas? Bueno, Gisela, es claro el mensaje que el país ha dado en estas elecciones, un rechazo totalmente al correísmo. Yo diría que no logra en una segunda vuelta colocar un presidente. Y si bien es cierto, el país necesita unidad, con eso coincidimos, pero unidad no tiene que ser sinónimo de impunidad, que es la agenda del correísmo que ha venido planteando durante este tiempo, y que, claro, con estos acuerdos ellos llegan a tener coincidencias en el legislativo. Una muestra clara que la vimos y que la vivió el país y que hoy está pagando las consecuencias de esa clase media que paga impuestos es esa ley tributaria que fue aprobada por esa abstención de la bancada correísta, que ahí sí tuvo un entendimiento y un acuerdo con el gobierno del presidente saliente Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, para nosotros el correísmo viene a ser una línea roja. Lo hemos manifestado con ellos, no nos sentaríamos a conversar. Estamos dispuestos a que todas las organizaciones políticas que tienen su bancada o que están en un proceso de formación, los asambleístas independientes, tengamos esa mesa de diálogo con una agenda legislativa clara que conozca el país, y que, por supuesto, desde nuestro espacio, desde nuestra bancada, jamás sería buscar la impunidad como ellos lo han venido haciendo. Es decir, bajo ninguna circunstancia se sentarán a conversar con el correísmo. Y entiendo esto porque también en la campaña el movimiento ese fue su posición, digamos, directamente en contra de la Revolución Ciudadana. Gisela, hay varios motivos por los cuales no nos sentaríamos con ellos. Primero, porque siempre su agenda es buscar impunidad para los líderes de ellos, que algunos están aquí, otros están fuera del país. Y sobre todo, no solo la agenda de impunidad para ellos, sino siempre están atrás de las autoridades de control, de qué pasa con el Contralor, qué pasa con la Fiscalía, cuando tenemos que ser respetuosos de los poderes del Estado. Esa es la agenda que tienen ellos. Y además de eso, recordemos, y nosotros tenemos como bancada un compromiso moral con Fernando Villavicencio. Jamás daríamos acuerdo con quienes le persiguieron, con quienes quisieron silenciarle durante muchísimos años. Recordará usted lo que sucedió en la Asamblea Nacional, que pasó. Más de 18 denuncias presentaron porque, claro, tenían en ese momento mayoría en el CAL y querían de una u otra forma que él ya no alce su voz en la Asamblea Nacional. Entonces, hay muchas líneas rojas que tenemos con ellos. Y muchas razones por las cuales no nos sentaríamos a conversar, y porque no coincidimos. Una de ellas también, el gobierno jamás coincide con el nuestro. Una de ellas también sería el que tal vez llegar a acuerdos con la Revolución Ciudadana podría entenderse como una traición a quienes les dieron el voto por estar en contra de las mafias políticas, que fue lo que ustedes promocionaban, ¿no? Entiendo. Sería una traición al pueblo ecuatoriano. El Ejecutivo tiene que tener eso sumamente claro. Si bien es cierto, tuvieron una gran campaña en redes sociales, se manejaron muy bien, pasaron a una segunda vuelta, pero hay un voto duro que Construye, que tuvo Fernando Villavicencio, y que se volcó hacia Daniel Noboa en las últimas semanas, y que eso también se tiene que respetar. El embajador de los Estados Unidos lo dijo muy claro y coincidimos con sus palabras, que ya fueron rechazadas por Rafael Correa, ¿no? Este voto fue un voto en contra de las mafias, no solo
de quienes nos están asesinando en las calles, sino también de esas mafias que quieren apoderarse del sector público para generar ese miedo y seguir gobernando. Ahora, al ser la segunda minoría del legislativo, ¿buscan un acuerdo para tener mayor presencia en el CAL? Bueno, Gisela, hay que decirle algo claro al país. Usted ya lo manifestó al inicio del programa. Ninguna bancada llega con 70 curules. Es necesario hacer alianzas, pero estos compromisos tiene que conocer el país. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esa alianza? En base a una agenda legislativa clara, en base a que las bancadas quieran también conformar esta comisión que nosotros planteamos para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio y sobre todo quienes tengan legitimidad y calidad moral de estar en esa comisión. Y bueno, más allá de todos los proyectos que nosotros hemos planteado, pues existirán muchas coincidencias y en el CAL, claro que se tiene que tener una mayoría que pueda trabajar conjuntamente y que saque los proyectos adelante. No queremos una mayoría que fue rechazada por el país, por esta asamblea saliente, una mayoría que pensaba que por tener los votos podía pisotear la ley, pisotear la Constitución, una mayoría que se dedicó a los exhortos y a las condecoraciones. Eso ya no queremos para el país. Hay que tener prioridades y con esas prioridades pues nos sentaremos a conversar con las distintas bancadas. Y también en busca de la presidencia, se ha oído su nombre también, que podría ir para la presidencia de la Asamblea. Bueno, más allá de quien ocupe el puesto de la presidencia, las dos vicepresidencias y las personas que vayan al CAL, hay que coincidir en estas alianzas con propuestas claras. Para el país es un periodo sumamente corto, 1 año, 3, 4 meses que se tendrá para sacar adelante al país y nosotros con quienes por eso coincidamos en eso, pues avanzaremos. Hay que hacer el avance rápido. Que la conducción de la Asamblea, quien esté al frente de la conducción de la Asamblea, pueda coincidir en estas propuestas y pues avanzaremos. Esas decisiones democráticas se las tomará a la interna de la bancada en estos próximos días y avanzaremos. Pero al ser la segunda fuerza política nos corresponde estar en espacios importantes y también pues en las comisiones que tratarán, yo creería que los proyectos fundamentales para el país. Pero si el oficialismo se une con el correísmo, ¿quedarían ustedes fuera del acuerdo, pese a ser la segunda fuerza política? Pues si en este caso el Ejecutivo quiere traicionar a quien le dio el voto el 15 de octubre para que conduzca el país, pues nosotros daremos un paso al costado. Creo que ese no es el camino que hoy requiere el país. Recordemos la actuación del correísmo durante estos 2 años, bloquear absolutamente todo, lo que era válido, lo que no era válido, simplemente una posición sin un análisis. Ellos tienen una agenda propia y seguramente no será la agenda que tenemos todas estas fuerzas políticas y yo creería que no sería una decisión adecuada que Daniel Noboa tome con su bancada. Esperamos que se reflexione muy bien ese tema y pues acá están las distintas fuerzas políticas dispuestas a conversar en base a esta agenda legislativa. Ahora, mencionaba también usted el tema de la diferencia con el correísmo y el no cruzar esa línea roja, mencionando cómo utilizaron, digamos, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio durante esta campaña electoral. ¿Considera usted que efectivamente vincular al correísmo con el asesinato de un candidato a la presidencia como fue Fernando Villavicencio, fue un manejo de información irresponsable? ¿No considera? A ver, la investigación de Fernando está en manos de la Fiscalía. Si es que hasta el momento de nosotros posesionarnos no se sabe quiénes son los autores intelectuales, pues plantearemos, uno de nuestros principales objetivos es la creación de esta comisión ocasional en la Asamblea. No podemos anticipar un criterio, pero lo que sí podemos decir como país es que ellos fueron quienes estuvieron queriendo silenciar desde la Asamblea Nacional a Fernando Villavicencio. Habrán muchas hipótesis, no podemos afirmar nada porque nosotros no somos los encargados de eso. Fiscalía tendrá que pero Cristian Zurita sí lo hizo. Cristian Zurita señaló al correísmo como responsable del crimen. Incluso Andrea González Nader, que fue su candidata a la vicepresidencia, señaló que esas palabras fueron imprudentes. Es como duro lo que se planteó durante la campaña.
Bueno, Cristian fue compañero por muchísimos años de Fernando, incluso también uno de los que fue perseguido por el correísmo. Cristian tendrá sus razones por qué lo hace. Cada persona pues es responsable de lo que dice, pero él, con toda la persecución que vivió, tendrá muchas razones para manifestar sus declaraciones, como usted lo ha dicho. Yo no puedo desacreditar lo que ha dicho Cristian porque conozco de cerca ese trabajo que él tuvo con Fernando Villavicencio, y pues ya lo propio hará Fiscalía. Pero nosotros tenemos como un compromiso moral, como bancada, apoyar en esta investigación a la Fiscalía y que esto no se convierta en un tema político. Como usted lo dijo, el correísmo quiso utilizar, victimizarse con el asesinato de Fernando Villavicencio. Las únicas víctimas del asesinato es pues su proyecto político, sus hijas, su familia, su esposa. Nadie más puede victimizarse con respecto a lo que sucedió, y eso fue lo que quisieron utilizar en su momento en una campaña electoral. Hoy se acabó la campaña, tenemos ya un candidato que hoy es el presidente de la República, y pues nosotros estamos dispuestos para trabajar y sacar adelante al país. Pero ¿no intentó también su movimiento capitalizar apoyos a través del terrible hecho violento? ¿Parte de su movimiento no cree que también lo intentó? Yo creería que no. Nosotros somos los principales afectados con respecto a ese tema, Gisela. Usted conocía también de cerca a Fernando, sufrimos de eso, y posterior, yo quiero también recordarle al país lo que sucedió luego con el CNE. Quienes quisieron también boicotear, impugnar el tema de Cristian Zurita. El correísmo. Nunca le interesó que Fernando Villavicencio sea candidato, nunca le interesó que Fernando Villavicencio alce su voz, y claro, para quienes estuvieron posterior a su asesinato tampoco. Ellos fueron quienes presentaron las impugnaciones en el CNE, y también lo que sucedió con los asambleístas en el exterior. Recordemos que todo lo que ha hecho el CNE es ilegal. Los asambleístas por el exterior no tienen que elegirse en una segunda vuelta, y nos sentimos afectados con respecto a eso, porque en una primera vuelta ganamos 3 curules. Y el día de hoy tenemos solo a Carla Cruz elegida por Latinoamérica. Eso es una causal más para que este CNE se vaya y que se active el juicio político que está en la Asamblea Nacional. Y veremos a quién le conviene, pues, y quién se opone a que el CNE pase por ese proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Sofía, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, a las órdenes. Una buena tarde. Sofía Sánchez, asambleísta electa por Construye. Notimundo a la carta.